Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Este es el ministerio World Worship Bible Center. This is World Worship Revival Center. Es una bendición tenerlos con nosotros en esta mañana It's a hermosa, blessing to have you this beautiful morning with us, llena de nieve afuera, full of snow outside, pero calientitos aquí en el corazón, ¿verdad? but warm here in the heart. Amen. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? How many of us know that God is good? Y cada vez que vemos la nieve, And every time we see the snow, al menos yo recuerdo la palabra del Señor que dice at least I remember the word of the Lord that que says si nuestros pecados fueran como la grana, that if our sins were like green, vendrán a ser como la blanca nieve. they would come to be white as snow. Amén. Amen. De modo que tus pecados y mis pecados So your sins and my sins han sido limpiados have been cleansed por la sangre de Jesús. by the blood of Jesus. Y dice la palabra en Romanos 12 And the word says in Romans 12 que no hay ninguna condenación that there is no condemnation para los que estamos en Cristo Jesús. for those who are in Christ Romanos Jesus. 8, perdón. Romans 8, sorry. Amén. Amen. El día de hoy quiero hablarte de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón Today I want to speak to you about a theme that the Lord put in my heart, y que tú y yo somos llamados and that you and I are called a ser bendición. to be a blessing. Dile a tu hermano y a la derecha que está a tu lado, Say to your brother on your left and your right, sister, eres llamado a ser de you bendición. are called to be a blessing. Amén. Amen. Y como somos llamados a ser bendición, And because we are called to be a blessing, es por el resultado que Dios nos ha dado su bendición. it's the result that God has given to us his blessing. No podemos ser bendición We cannot be a blessing sin Dios haberte empoderado without God having empowered you con su bendición. with his blessing. Y la palabra del Señor en esta mañana, yo creo que el Señor nos va a hablar. And the word of the Lord, I believe the Lord is going to speak to us through his word this morning. Estábamos hablando el viernes pasado We were speaking last Friday. y estamos diciendo que Dios nos ha llamado We were saying that God has called us a ser resolvedores de problemas. to be problem solvers. Y Dios en ti And God in you tiene la respuesta has the answer a muchos problemas to many que problems la gente está pasando. that people are going through. ¿Conoces tú personas con problemas? Do you know people that are going through problems? Y en la Biblia vamos a ver And we will see in the Bible cómo Dios puede usar a un hombre de Dios, how God can use a man of a una God, mujer de Dios, a woman of God, a un sirviente, una persona que está sirviendo a otra persona, even a servant or someone who is serving someone else, con una palabra específica with a specific word para resolver la situación, to resolve the situation, para resolver un problema. to resolve a problem. Y Dios nos ha dado esa And capacidad, God has given us that ability. pero tenemos que aprender But we need to learn a entender to que understand Dios nos ha hecho bendición. that God has made us a blessing. El enemigo siempre tratará de decirte que no lo eres. The enemy will always try and tell you that you are not. Pero si estás en la fe, But if you are in faith, eres hijo de Abraham, you're a son of y Abraham, como hijo de Abraham, and as a son of Abraham, eres un heredero you're an heir de una of a bendición. blessing. Amén. Amen? Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open our Bibles en el libro de Génesis, capítulo número in 12, the book of Genesis, chapter 12, versículo número 2. and verse 2. Génesis, capítulo 12, versículo número 2. Genesis, chapter 12, and verse 2. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor nos dice que en tu boca How many of you know that the word of the Lord says that in your mouth está el poder de la vida y de la muerte? is the power of life and death? Otra vez lo digo. I'll say it again. ¿Dónde está el poder de la vida y de la muerte? Where is the power of life and death? En nuestra boca. In our mouth. Dice la palabra, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. ¿Cuántos decimos yo soy una bendición? How many of us say, I am a blessing? Somos llamados a ser bendición. We are called to be a blessing. Donde quiera que usted vaya, Wherever you go, es llamado a ser you bendición. are called to be a blessing. ¿Por qué? Porque la bendición Why? Because the es blessing la que rompe is the one that el breaks poder the power de toda of maldición. all curses. Y nosotros tenemos que aprender And we need to que learn no hay una neutralidad. that there is no neutral ground. ¿Estamos bendecidos We are blessed o no estamos bendecidos? or we are not blessed.
Y la palabra del Señor nos lleva a entender And the word of the Lord takes us to understand Proverbios 10:22. Proverbs 10:22. Dice la palabra algo muy interesante. The word says something very interesting. Proverbios 10:22, la palabra del Señor dice Proverbs 10:22, the word of the Lord says que la bendición del Señor that the blessing of the Lord es la que enriquece, is the one that makes you rich, y dice la palabra, y no añade tristeza con ella. and it says it does not add any sorrow with it. ¿Sabe algo? Do you know something? La bendición de Dios The blessing of God es la que te enriquece, is the one that enriches you, y dice que no añade tristeza con ella. and it says it does not add any sorrow to it. La Biblia nos enseña que Dios le dijo a Abraham: The Bible teaches that the Lord said to Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, come out of your land and out of your people, y te llevaré a una tierra and I will take you to a land donde fluye leche y miel. where milk and honey flows, Y dice la palabra, y haré de ti and I will make of you, the word says, una nación a grande great nation, y te bendeciré. and I will bless you. ¿Cuántos saben ustedes que la nación de Israel How many of you know that the nation of Israel en el año de 1948 in 1948, se decretó prácticamente nuevamente la nación de Israel? it was declared once again the nation of Israel? ¿Cuántos sabemos eso? How many of us know that? ¿Cuántos saben que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple? How many of you know that when God says something, he fulfills it? Según las estadísticas, According to statistics, los judíos the Jews o los or israelitas the Israelites son los que tienen mayores premios Nobel. are the ones that have the greatest Nobel prizes. ¿Por qué? Why? Por la contribución a la humanidad. Because of the contribution to humanity. Ellos han contribuido 29 premios a la química, They have 29 awards for chemistry, 22 premios a la economía, 29 prizes for the economy, 13 premios por la literatura, and 13 for literature, 9 premios por la paz, 9 prizes of peace, 47 premios en la física 47 prizes in physics, y 53 premios en medicina. and 53 prizes in medicine. Es la nación que tiene mayores ganadores y reconocimientos de premio Nobel. It is the nation that has the greatest winners and recognition for Nobel prizes. ¿Por qué? Why? Porque la bendición de Because Dios the blessing of God está sobre la nación de is Israel. upon the nation of Israel, Y la bendición de Dios and the blessing of God está sobre tu vida también. is upon your life as well. ¿Lo podemos creer? Can we believe that? ¿Lo podemos creer? Can we believe that? Tenemos que creerlo. We need to believe it. Porque si creemos la Because palabra, if we believe the word, empoderamos la we palabra empower the word para que esa so palabra that se word haga una realidad en nuestras would vidas. become a reality in our lives. Por eso es importante creer That's why it's important to que believe la that bendición de the Dios blessing of God está sobre tu vida. is upon your life. Hace unos años leía un testimonio A few years ago, I read a testimony de un hombre que tenía mucho dinero. of a man who had a lot of money. Tenía millones y millones de dólares. He had millions and millions of Pero dollars, estaba en un hospital, but he was in a hospital, sentenciado a morir sentenced to death con cáncer en el estómago. with cancer in the stomach. Y cuentan que él dijo, And they say that he said, cuánto yo diera, how much would I give? diera todo mi dinero I would give all of my money por poder tener nuevamente to be able to have once again mi salud my health y poder comer una hamburguesa. and be able to eat a hamburger. Le gustaban mucho las hamburguesas. He liked hamburgers a lot. Pero ¿sabes algo? But you know something? Cuando estás en esa situación When you're in that situation donde prácticamente estás sentenciado a where you're muerte, practically sentenced to death, sabes que hay hombres de Dios que tienen la capacidad de quebrantar la maldición y darte bendición. do you know there are men of God that can break the curse and give you a blessing? Y sabes algo, que tú y yo somos llamados And you know that you and I are called a destruir maldiciones to destroy curses y bendecir a las and to personas bless people para que caminen en esa so that they would bendición. walk in that Pero blessing. tú puedes decir, pero ¿quién soy yo? But you could say, well, who am I?
Eres un llamado. You are a called one. Eres un elegido. You're a chosen one. Eres una hija. You're a daughter. Eres un hijo de You're a Dios. son of God. Que el poder de Dios That the power se ha of God manifestado sobre tu has vida manifested over a your life través de la bendición. through the blessing. Tú tienes que You creerlo. need to believe it. Tú tienes que You creerlo. need to believe it. Amén. Amen. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Let's go to 2 Kings chapter 5, Y vamos a ver lo que sucede cuando la unción de Dios está sobre tu vida. and we will see what happens when the anointing of God is upon your life. Desde el versículo número 1. From verse 1. Dice la palabra Naamán, versículo número 1. Verse 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, extremo, pero leproso. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. Versículo número 2. Verse 2. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. Wow. Como esta mujer How this woman sabía knew que había poder de that Dios there was power of God para quebrantar maldición, to break a curse, para romper la enfermedad to break the sickness, y para traer la sanidad. and to bring healing. Fíjate que esta era una sirvienta, This was a servant. era hebrea It was Hebrew, y estaba cautiva, and she was captive. pero But en su espíritu in her spirit, no había cautividad. there was no captivity. Aunque era sierva, Even though she was a servant, pero no había cautividad en ella. but there was no captivity in her. Y dice la palabra que ella fue la que le dijo a su señora And the word says that she was the one who said A to la her señora. mistress, to the lady, que si el general iba a buscar al profeta, that if the general went to seek the prophet, iba a ser sanado. he would be healed. Ahora escucha el versículo número Now 4. listen to verse 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. And Naaman went in and told his master, saying, thus and thus said the girl who is from the land of Israel. Es muy importante que nosotros podamos hablar It's very important for us to be able to speak cuando una persona está en una situación donde no encuentra solución. when someone is in a situation where they cannot find the solution. ¿Sabes que tú y yo tenemos en nosotros quien puede traer la solución? Do you know that you and I have in us the one who can bring the solution? No somos la solución, We're not the solution, pero conocemos la solución. but we know the solution. Y nosotros no podemos quedarnos callados. And we cannot be silent. Esa mujer podía haber dicho, ¿quién soy yo para hablar? That woman could have said, who am I to speak? Soy la sirvienta. I'm just a servant. Pero ¿sabes una cosa? But you know something? La sirvienta veía The servant la saw aflicción de su señor. the affliction of her master, or the Veía la aflicción de su she señor. saw the affliction. Nosotros cuántas veces vemos gente afligida How many times do we see afflicted people? y muchas veces decimos, bueno, voy a orar por esa persona How many times say, afligida. well, I'm going to pray for that afflicted person. Pero no es solamente orar. But it's not just to Tú pray. tienes que hablar You need to speak y decir a esa persona afligida, and to say to that afflicted yo person, sé quién te puede liberar I know who can deliver you de tu aflicción. of your affliction. Y si me permites orar, And if you allow me to pray for you, voy a quebrantar toda maldición sobre tu I will vida break every curse over your life. y que Dios pueda traer su And for bendición God to bring his blessing a tu vida. to your life. Pero tenemos que creer que somos bendición. But we need to believe that we're a blessing. Amén. Amen? Tenemos que creerlo. We need to believe it. Versículo siguiente, Next verse, versículo 5. verse 5. Y dice la palabra, y le dijo el rey de Siria, anda y ve,
yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Then the king of Syria said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of clothing. Wow, Wow, ese es un tesoro, that is a treasure. un tesoro. A treasure. Un talento es de 36 kilos de peso. A talent is 36 Kilos. kilos weight, of Yeah. kilograms of weight. Necesitas prácticamente estar fuerte para ponerte dos encima. You need to be strong to carry 2 on yourself. Pero eran 10 talentos de plata. But it was 10 talents of silver. ¿Cuántos kilos eran en 10 talentos? How much kilograms was it in 10 talents? 360 kilos de plata. 360 kilograms of silver. Hola, Hello. 360 kilos de plata. 360 kilos of silver. ¿Cuántos saben que eso terminaría muchas de sus deudas? How many of you know that that would cancel a lot of your debts? 6,000 piezas de oro. 6,000 pieces of gold. 6,000 piezas de oro. 6,000 pieces of gold. ¿Cuántos saben que eso terminaría con muchas deudas también en su How vida? many of you know that that would cancel a lot of debts in your lives as well? En California, In California, un perrito andaba haciendo sus necesidades a dog was out doing its things, its needs, y de repente empieza a excavar and suddenly he begins to dig y se encuentra con un tesoro and he finds a treasure de cientos de monedas of hundreds of coins de oro of gold con un valor de más de 10 millones de with a dólares. value of more than $10 million. Esto es verdad. This is Estuvo real. en las noticias. It was on the news. Un perrito A little dog haciendo sus necesidades going to do its needs se encontró con un tesoro. found a treasure. ¿Cuántos quisieran encontrarse un tesoro el día de How hoy? many of you would like to find a treasure today? Cuando encuentras a Jesús, When you find Jesus, encuentras el mejor tesoro. you found the best treasure. Amén. Esa es la Amen. verdad. That's Esa the es la truth. verdad. That's the truth. Esa es la verdad. That's the truth. Dice la Biblia que Naamán, The Bible says that Naaman, el rey de Siria, the king of Syria, lo estimaba mucho. esteemed him a lot. Era un hombre poderoso en batalla. He was a powerful man in Era un battle. guerrero, He was a warrior, pero tenía un problema. but he had a problem. Era leproso. He was a leper. Y si esa lepra no era sanada, And if that leprosy was not healed, esa lepra le iba a consumir sus dedos, it was going to consume his fingers, le iba a consumir sus manos, his hands, porque la lepra lo que hace, because what leprosy does empieza a consumir tu carne. is it begins to consume your flesh Yo and eat quiero it. por un momento que te imagines, For a moment, I want you to imagine tengo poder político, I have political power, tengo el favor del rey, I have the favor of the king, pero tengo un problema, but I have a problem. estoy enfermo. I am sick. ¿Y cuántos saben que la lepra en aquel tiempo no era sanada? And how many of you know that leprosy in that time was not easily No, was not healed? no había medicina There was para la no lepra. medicine for leprosy at that time. Y dice la palabra que fue a ver al profeta. And the word says that he went to see the prophet, Versículo número 7. verse 7 Oh, perdón. says, Versículo 6. verse 6. Dice, y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Then he brought the letter to the king of Israel, which said, Now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him of his leprosy. Versículo 7. Verse 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. And it had happened when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, Am I God to kill and make alive? That this man sends a man to me to heal him of his leprosy. Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me. Escúchame. Listen, Dice la Biblia que cuando estaba leyendo las cartas, the Bible says that when he was reading the letters, cuando alguien se rompía sus when vestidos, somebody would tear their clothes, era señal de indignación. it was a sign of being undignified, Indignación. of being undignified.
Dice la Biblia que cuando Jesús The Bible says that when le Jesus dijo al sumo sacerdote said to the high priest que él era el Hijo de Dios, that he was the Son of God, ¿qué fue lo que hizo el sacerdote, el sumo what did sacerdote? the high priest do? Se rompió las He vestiduras. tore his garments Porque era una manera de decir, estoy indignado con lo que estoy oyendo. because it was a way of saying that I am offended or dignified by what I'm hearing. Y dice la palabra que en ese momento, cuando se rompen las vestiduras el rey, And the Bible says that in that moment when the king y tears dice, his ¿qué clothes, soy yo, Dios, para matar y dar vida? he says, who am I, God, to kill and give life? Y dice, ¿y quién soy yo para poder sanar a un hombre de su lepra? And who am I to heal a man of his leprosy? Y sabe una cosa, And you know something? nosotros muchas veces podemos estar como el rey de Israel. Oftentimes we can be like the king of Israel. ¿Quién soy yo? Who am I? Pero cuando tenemos a Jesús, But when we have Jesus, entonces Jesús nos tiene a nosotros. then Jesus has us. Y podemos decir, And we can say, como el profeta lo dice en la siguiente versículo, like the prophet says in the next verse, versículo 8. verse 8, Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey se había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he sent to the king, saying, why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Wow. ¿Cuánto decimos, Señor? How many of us say, Lord, Gracias que hay profetas thank you todavía. that there are prophets still. Hay profetas todavía. There are prophets still. Amén. Amen. Versículo 9. Verse 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Then Naaman went to his horses and chariot and stood at the door of Elisha's house. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. And Elisha sent a messenger to him, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you shall be clean. Versículo 11. Verse 11. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. But Naaman became furious and went away and said, indeed, I said to myself, he will surely come to me and stand and call me on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Are not Amna and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned away and went in rage. Wow, versículo 13. Wow, verse 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? And his servants came and spoke to him and said, my father, if the prophet told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? Otra vez, Once again, los siervos the servants hablando palabra speaking a word de dirección of direction a su Señor. to their master. Generalmente, Generally, los señores the servants, son, no, no, los señores, the masters son los que dan órdenes are the ones that give the a sus orders siervos. to the servants. Pero ahora vemos nuevamente But now we see once again que los siervos that the servants le están tratando de dar are dirección trying to give direction a su Señor. to their masters Porque le dicen, because they say, Padre mío, my father, si el profeta te hubiera enviado a hacer algo difícil, if the prophet had sent you to do something difficult, ¿lo hubieras hecho? would you not have done it? ¿Cuánto más How much more
Si te está diciendo, if he's saying to you, ve go y lávate and wash yourself 7 veces 7 times en el Jordán, in the Jordan, en el Jordán, in the Jordan, no en los ríos de allá de Siria, not in the rivers of sino Syria, en el Jordán. but in the Jordan. ¿Por qué? Why? Porque el Jordán Because the Jordan tenía fama had a fame de no ser un río muy limpio. or a recognition of not being a very clean river. Sus ríos eran mejores, His rivers were better. pero el profeta había dicho But the prophet had said que se sumerja, to submerge, que se lave to be cleansed 7 veces 7 times en el Jordán. in the Jordan. Y dice, y su carne And his flesh será limpia. shall be cleansed. Y dice la palabra que Naamán And the word says that Naaman era un general. was a general. Y como And general, as a tú general, estás siempre acostumbrado you're always used a to dar órdenes. giving A orders. dar órdenes. To give orders. A dar órdenes. To give Tú orders. como As a general, general, tú no estás you acostumbrado are not used to a recibir órdenes. receiving Y orders, mucho menos let de alone personas que son inferiores a ti. from people who are below you or inferior to you. Él estaba acostumbrado He was used a to recibir órdenes receive del orders rey, from the king, no de un sirviente. not from a servant. ¿Me puede entender? Can you Él understand? está acostumbrado He is used to a recibir consejo Receiving advice del rey, from the king, no de un sirviente. not from a Y servant. dice la And the palabra word que says el general Naamán that the general Naaman estaba muy enojado, was very angry, porque él pensaba, because he thought, él tenía en su he had in pensamiento, his thought process, él pensaba que cuando llegara a visitar al profeta, he thought that when he came to visit the el prophet, profeta iba a salir, the prophet would come le out, iba a tocar la lepra would lay his hands on the y la leprosy, lepra iba a desaparecer, and the leprosy would disappear, porque el profeta estaba orando a Jehová. because the prophet was praying to the Lord. ¿Sabes algo? Do you know something? A veces tenemos tú y yo expectativas muy altas. Sometimes you and I have high expectations. Y cuando esa expectativa no llega a ser como pensábamos, And when that expectation has not come to pass as we thought it would, pensamos que las cosas ya no se van a dar we think that things are not going to work out porque no está de acuerdo a nuestra because it's expectativa. not according to our expectations. ¿Cuántas veces usted ha tenido una alta expectativa de algo How many times have you had a high expectation of something y usted se ha sentido defraudado? and you felt defrauded, Porque, let lo que, down, porque usted lo que pensó que iba a hacer because what you thought was going to happen no sucedió. didn't happen? Y dice la palabra, And the word says él venía con sus carros, he came with his chariots, con sus tesoros, with his treasures, 10 talentos de plata, 10 talents of silver, 6,000 monedas de oro 6,000 coins of gold, y 10 vestimentas. and 10 garments. Venía para pagar su milagro. He came to pay his miracle. Pero no hay dinero en la tierra. But there's no money on earth. No hay dinero en la There's no tierra money on que earth pueda comprar tu that salvación, can buy your que salvation, pueda comprar tu that sanidad, can buy your que healing, pueda cambiar tu that situación. can change your No hay situation. dinero en la There is no tierra money on earth que pueda sanar una enfermedad. that can heal a sickness. ¿Y qué sucedió? And what happened? Se fue enojado. He went in rage. Camino a Siria nuevamente. Once again off to Syria. Y sus siervos le dijeron, And his servant said to him, obedece. obey. Dilo conmigo, obedece. Say it with me, obey. ¿Sabe que nosotros nos hacemos la vida complicada? Do you know that we complicate our life? Dios nunca te dice algo complicado. God never tells you something that is complicated. Nosotros complicamos las cosas. We are the ones that complicate things. Dios siempre que habla, God, every time te he dice una speaks, cosa sencilla. he tells you something simple. Por eso los hombres le dijeron, That's why the men said, Señor, Lord, si el profeta te manda algo difícil, if the prophet sends for you to do something difficult, ¿lo harías? would you not do it? Claro, porque él era un hombre de guerra. Of course, because he was a man of Él war. estaba acostumbrado He was used to a recibir prácticamente, a tener esas, ¿cómo se le llama? Estoy pensando en inglés para decir en inglés, I'm en thinking español. in English to say it in Spanish. Esas hazañas que él hacía, To do the difficult things that he did. ¿ya?
Él le gustaban las cosas que realmente le hacían ser lo que él era. He liked things that caused him to be who he was, that challenged Él him. era un hombre valiente, He was a man of valor, acostumbrado a los retos. used to challenges. Pero cuando le ponen una cosa sencilla, But when they put something simple before him, no era un reto. it wasn't a challenge. Pero quieres que te diga, iglesia, esto, But you want me to tell you this, church? la obediencia al Señor Obedience to the Lord puede ser tu reto. can be your challenge. Y dice la palabra, And the word says, se fue al Jordán, he went to the Jordan enojado, angry, y se metió al río. and he got in the river. ¿Cuál era la instrucción? What was the instruction? 7 times. 7 veces. La primera vez, The first time, no pasó nada. nothing happened. La segunda The vez, second time, no pasó nada. nothing happened. La tercera The vez, third time, no pasó nada. nothing happened. La cuarta vez, The no fourth pasó time, nada. nothing happened. La sexta vez, no pasó The nada. sixth time, nothing happened. Pero ¿cuánto había dicho el profeta? But how many times did the prophet say? Y cuando somos obedientes a la palabra, And when we are obedient to the word, la palabra the word revela reveals el poder the power que la palabra tiene. that the word has. La séptima The vez seventh time, se levanta he gets up, y dice la Biblia and the Bible que says su carne that his flesh era como la de un niño. was like a little child. Su carne completamente sanada. His flesh completely healed. Completamente sanada. Completely healed. ¿Sabes que Dios nos llama a ser resolvedores de Do you know that problemas? God calls us to be problem solvers? Porque en ti está Because in you el Espíritu de Dios. is the Spirit of Y en God, ti está la palabra de Dios. and in you is the Word of God. Que cuando tú That when hablas la you palabra speak the Word y la gente and the people quiere obedecer esa palabra, want to obey that Word, la obediencia a la the palabra obedience to that Word activa la bendición. activates the blessing. Por eso tenemos que aprender That's why we need to learn que en nosotros está that in us la capacidad, la habilidad is the capacity, the ability de decirle a las to personas, say to people, tu vida puede cambiar, your life can puede ser change. transformado, You can be puede transformed. ser sanado. You can be healed. Y así como este profeta, así como Naamán And just like Naaman fue sanado, was healed, la palabra nos habla también acerca the Word also speaks to us about de muchos otros milagros. of many other miracles. Y lo que tenemos que aprender también es And what we also need to learn is que el poder de Dios that the power of God siempre es para mostrar is always to demonstrate lo sobrenatural de the Dios. supernatural things of God. Lo que te voy a hablar está en la palabra. What I'm going to speak to you now is in the Word. Dice la Biblia que unos profetas estaban tumbando árboles The Word says that there was prophets who were knocking down trees. y tenían un hacha. They had an axe, Y dice la palabra que el hacha era prestada. and the axe was borrowed. Y dice que el hacha se le cayó a lo profundo de un lugar, de un pozo, de un lago que había ahí. And the axe fell very deep into a pit or a lake that was there. Y dice la palabra, escúchame, And the Word says, listen, que llegaron con el profeta y le dijeron, that they went to the prophet and said, maestro, señor, Lord, el or Master, hacha the axe era prestada. was borrowed. Y dice la palabra que él fue And the Word says that he went a resolver el problema. to resolve the problem. Y dice, ¿dónde cayó? And he said, where did it fall? Y dice, ahí cayó. It fell right there. Y dice la palabra que él agarró un pedazo de árbol. And the Word says that he grabbed the piece of tree. Y dice la palabra que hizo And the Word says that he did, que el hacha, or he made the axe. ¿cuántos saben que el hacha pesa varios kilos? How many of you know that the axe is very heavy? Si usted ha cortado madera, If es you've ever pesado. chopped down wood, you know it's heavy. Y dice la palabra que And the word says, con una vara o con un stick, con un With pedazo de a madera, little stick, a little piece of wood, hizo flotar el hacha. he made the axe float. La hizo flotar desde la profundidad donde He estaba made it float from the depth of where it was hasta donde el siervo la podía nuevamente obtener o tomar. to where the servant was once again able to grab it and obtain it.
le resolvió el problema. He resolved the problem. También dice la palabra que había una viuda The word says there was also a widow que a sus hijos los iban a llevar porque tenía una deuda que no podía pagar. whose children were going to be taken away because she had a debt that she could not pay. ¿Cuántos tenemos deudas? How many of us have debts? ¿Cuántos de nosotros podemos creer que Dios lo puede liberar de una manera How many of sobrenatural? us can believe that God can deliver you from that in a supernatural way? Porque muchas veces estamos creyendo Because many times we're que believing Dios va a suplir that God will supply, y Él suple. and He always supplies. Pero tenemos que aprender a creer But we need to learn to believe de una manera sobrenatural. in a supernatural way. Dios va a pagar mis deudas God will pay off my debts de una manera in a sobrenatural. supernatural way. A ver, dilo. Say it. Si tienes If deudas, you have debts, empieza a decirlo. begin to say it. Dios va a pagar mis God will deudas pay off my debts de una manera in a sobrenatural. supernatural way. Porque yo tengo que creer Because I have to que believe es la manera en que Dios obra. that it is the way that God works. Porque Dios nos da el pan de cada Because día. God gives us our daily bread, Y eso no es ningún and problema. that's not a Pero problem. tenemos que empezar a But we creer need to begin to que believe Dios también that God quiere also resolver wants to resolve tus problemas your problems de una manera in a sobrenatural. supernatural Y way. dice la palabra And the word que says esta viuda that this widow le dice, me van a llevar mis hijos los acreedores says the creditors are going to take my children away porque no tengo dinero. because I have no money. Y el profeta le dice, And the prophet says to her, rápido, quickly ve y consigue go and get muchas vasijas prestadas. a lot of jars that are borrowed. Muchas, Many, no pocas. not few. Dilo conmigo, Say it with me. muchas, Many, no pocas. not few. Y dice la palabra que consiguieron prestadas las vasijas. And the word says they borrowed all these jars. Y el containers. profeta les dice And the prophet says lo que no tiene sentido what makes no sense at all en una mente humana. in a human mind. No tiene sentido. It makes no sense. Como tampoco le hizo sentido Just as also it didn't make any sense al general Namán, for the general Naaman, sumérgete submerge yourself 7 veces 7 y times serás sano. and you will be healed. No tiene sentido. It makes no sense. Pero cuando uno obedece, But when you obey, entonces then la bendición the blessing es la que viene en is the sentido one that comes and makes sense para nosotros. for us. Dice la Biblia que la viuda le dijo al profeta, The Bible says the widow said to the prophet, enciérrate con tus hijos, lock yourself up with your kids, enciérrate con tus hijos lock yourself up with your children, y empieza a llenar las vasijas and begin to fill the jars vacías. that are empty. La viuda sabía The widow knew, con qué aceite las voy a llenar. with what oil am I going to fill them with? Como muchas veces podemos decir, Like many times we can ¿y say, con qué dinero voy a pagar? with what money am I going to pay? ¿Por qué? Why? Porque estamos dependiendo Because we're de lo depending natural. on the natural, Estamos dependiendo We're depending de nuestra fuerza. on our strength, Estamos We're depending de nuestra habilidad. on our ability. Pero Dios dice, But God says, empieza a depender begin to depend del favor of the que yo favor quiero darte that I want to give para to you resolver to tus resolve your problemas. problems. Él es el número uno He is the number one resolvedor de problemas. problem solver. Él es el número uno. He is number one. Tú estabas perdido You were lost y Él te encontró. and He found you. Él nos encontró. He found us. Y dice la palabra que la viuda y los hijos empezaron And the a word says llenar. that the widow and the children began to fill. Empezaron a llenar. And they began to Una fill vasija, 1 jar, 20 vasijas, 20 jars, 30 vasijas, 30 jars, 100 vasijas. 100 La jars. Biblia no dice The cuántas, Bible doesn't say how pero dice many, que eran muchas. but it says that there was many. Y escúchame, And listen, ¿cuándo paró when did the oil? yeah, ¿Cuándo go on. paró el aceite? When did the oil cease? Cuando ya no había más vasijas When there was no more jars que llenar. to fill. Una ocasión una hermana de la congregación An occasion, a sister from the congregation, se encerró en su cuarto. she locked herself up in Tenía a room. puros billetes de 100. She had $100 bills. Y dijo, Señor, multiplícamelo. And she said, Lord, multiply them.
Y ella sabía que tenía cierta cantidad. and she knew she had a certain amount. Y cada vez que lo contaba, Dios le agregaba uno. And every time she counted, the Lord added one. Le digo, ¿para qué paraste? I said, why did you stop counting? Ay, yo no hubiera parado. I Porque wouldn't si have cada stopped. vez, si cada vez If que every sigo, time I si cada- continue, es que ya tenía lo que I necesitaba. already had what I needed. Yo no hubiera parado. I wouldn't have Yo hubiera stopped. estado toda la I would have noche. been all night Toda la counting, noche. all night, Toda la noche. all night. Porque si estás en ese movimiento Because if you're in that donde movement el Espíritu de Dios where the empieza a Spirit of God begins to manifestarse, manifest, ¿para qué parar? why stop? ¿Para qué parar? Why stop? ¿Para qué parar? Why stop? Amén. Amen. De modo que el Señor es bueno. So the Lord is good. Y dice la palabra que la viuda And the word says that the widow pudo pagar sus deudas, was able to pay off her que debts, tuvo dinero and she had enough money para seguir viviendo to más. continue living on. Dios hace milagros. God is a miracle worker. Y con eso quiero terminar. And with this, I want to finish. Muchas veces uno dice, Oftentimes you say, es que yo quisiera, pero no tengo. I would like to, but I don't have. ¿Cuántos hemos dicho eso? How many of us have said that? Oh Señor, si me dieras muchos millones, Lord, if you would give me a lot of millions, yo daría muchos millones I también. would give many millions as well. Porque sí, cuando uno tiene, uno quiere dar. Because of course, when you have, you want to Pero give. ¿sabes cuál es el secreto de Dios? But you know what the secret of God is? Que cuando aún no That tienes, even when you don't have, lo poco que the tienes, little that you have, lo poco que the tienes, little that you have, Dios te lo requiere. God requires it. Dios te lo requiere. God requires it. Porque muchas veces, Because many sí, times, cuando tenemos, damos. yes, when we have, we Pero give. cuando casi no tenemos, But when we hardly don't have any, cuando te cuesta porque casi no tienes, when it hurts you because you hardly have any, dice la palabra the word que says el profeta that Elías, the prophet Elijah, eso está en Primera de Reyes 18, that's in 19. 1 Kings 18:19. Dice la Biblia que Dios le dice al profeta Elías, God says to the prophet Elijah, ve a Sarepta, go to Sarepta porque yo ya le ordené a una viuda que te sostenga. because I've already commanded a widow to sustain you and feed you. Ya le ordené, I've already commanded it. ya le ordené. I've already commanded it. Entonces dice la palabra que él llega a Sarepta So the word says that he gets to Sarepta y encuentra a una viuda and he finds a widow preparando, recogiendo leña gathering wood para hacer fuego to make a fire y cocinar and to cook lo poquito que the tenía little that she de had aceite of y oil lo poquito que tenía and the little that she had de harina of flour para hacer una torta, to make a little cake. lo último. The last thing. Y dice la Biblia, y dejarme morir, And the Bible says, and die, porque ya no había provisión. because there was no more provision. Ya no había provisión. There was no more provision. Y dice la Biblia que And the llega el Bible profeta says that the prophet arrives muerto de hambre. hungry, starving. Y le dice, mujer, He says, woman, dame de comer, feed me, dame de comer feed me, a mí primero. feed me first. Escúchame, tú tienes que Listen, entender you esto. need to understand this. ¿Por qué le dijo a mí primero? Why did he say me first? Porque la Biblia dice, Because the Bible says, buscar primero seek first el reino de the Dios. kingdom of God, Primero el reino de Dios. first the kingdom y of su God justicia. and his Y righteousness, todo lo que te haga and falta everything that you're lacking se te hará añadido. shall be added onto El you. profeta The le prophet dijo, said, dame de comer a mí primero. feed me first. Y dice el profeta, And the prophet says, y el Señor te dice, and the Lord says to you, tu harina y tu your aceite flour and your oil no escaseará. will never lack. Escúchame. Listen, Yo creo que eso es lo mismo que muchas veces tú y yo estamos en situaciones I believe it's the same thing that you and I are going through in situations donde nos cuesta muchas veces where it's hard for us sometimes darle de comer al profeta primero. to feed the prophet first. Como madre, As a mother, es muy difícil sacarle el bocado a tu hijo it's very difficult to take the food from your son or your child y dárselo a otro hombre. and to give it to a man. Pero la palabra era, dame But de the word comer a mí was, primero. feed me first. Ahora, ¿cómo es de que Dios le había hablado a la viuda Now, how is it that God had spoken to a widow si todavía el profeta no le había dicho la palabra? if the prophet had not yet said the word?
¿Me está entendiendo? Are you understanding? Dios dice, God says, vete a Sarepta go to Sarepta porque ya le ordené una viuda because I've already commanded a widow que te dé de comer. to feed you. Pero el profeta viene But the prophet y comes la viuda no tiene que darle de comer. and the widow has nothing to feed him. Entonces, Then, ¿Dios miente? does God lie? No. No, Dios no miente. God doesn't lie. Lo que pasa es de que el milagro sucede What happens is the miracle cuando happens nuestra obediencia when our obedience activa activates la bendición. the blessing. Otra vez lo digo, I'll say it el again. milagro The sucede miracle cuando happens nuestra when obediencia our obedience activa activates la bendición. the blessing. Dice la Biblia que la harina y el The aceite word says that the oil and the flour nunca escaseó. never slacked. Y en el tiempo de hambruna que And in había, the time of hunger that there was siempre hubo there provisión. was always provision. ¿Sabes lo que dice la Biblia en el libro de Malaquías 4? The word says in the book of Malachi, chapter 4, Hay alimento let there be food en mi casa. in my house. Escucha, Listen, hay alimento en mi casa. let there be food in my house. ¿Qué es la casa? What is the house? Esto es la casa del This is the Señor. house of the Lord. Las iglesias del The Señor. churches of the Haya Lord. comido primeramente en mi casa. Let there be food first in my Y house. dice el Señor, And the Lord says, y pruébame en esto. and test me in this, Si no abriré las ventanas de los if I will not cielos open the windows of y heaven derramaré and pour out bendición blessing hasta que sobreabunde. till it overflows. Porque tenemos que entender, Because we need to understand, primero es la casa de mi Señor first it's the house of my Lord, y el Señor and the se Lord encargará de mi casa. will always take care of my house. Porque así es. Because that's how it El is. Señor es como Él lo ha establecido. That is how the Lord has established it. Primero mi casa. First my house. Ahora, ¿qué hacemos muchas veces? Now what do we do oftentimes? Creo que este testimonio lo he contado, tal vez algunos no lo han I escuchado. believe I've said this testimony, but some of you have not heard it. Una vez mi esposa me dice, tenemos $70 en la cuenta. One time my wife says we have $70 left in the bank account, Y es el dinero del diezmo. and that's the tithe, the money for the tithe. Y necesitamos leche para los niños And we need milk for the y children pañales para los niños. and diapers for the children. Yo podría haber dicho, I could have said, oh, Dios entiende. God understands. Dios no se molesta. God will not get upset. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? But what does the Lord say? Primero mi casa. First my house. Entonces mi esposa me dice, ¿qué hacemos? So my wife said, what do we do? Le dije, primero el Señor. I said, the Lord first. Y llevé el cheque And I took the y lo check. di a la iglesia donde estábamos. I gave it to the church where we were at. En ese momento estábamos congregando, At no, time no we estábamos sirviendo. We were not serving, we were just congregating. Y en menos de 5 minutos, And in less than 5 yo ya iba a minutes, sentarme. I was going to sit Viene down. una persona A person comes up y to me me abraza and hugs me y me da la mano. and shakes my hand. Y en la mano tenía un billete. And in the hand, there was a bill. Era un billete de $100. There was a $100 bill. Cuando yo regresé a la When casa, I got back me dijo home, mi esposa, my wife said to ¿no me, diste el dinero? did you not give Yo, the tithe? claro, lo di. Of course I gave Pero el it, Señor cumple su but the promesa Lord fulfills his promise. y Él proveyó. And he provided. Yo quiero decirte, I want to tell you, cada vez que tú pones al Señor, every time that you put the Lord primero, first, Dios se encargará God will take de care of nuestras our necesidades. needs, Porque eso es lo que Él ha because dicho. that's what he has Y said. es lo que dice su And palabra. it's what his word says. Rápidamente termino con otro testimonio. Quickly, I'll finish with another testimony. Había un misionero en el África There was a missionary in Africa que estaba llevando la palabra a muchas who aldeas. was taking the word to a lot of villages. Y estaba el Señor hablando con él. And the Lord was speaking to him. Y él estaba contento porque mucha gente se estaba And he convirtiendo. was happy because a lot of people were coming to the Lord. Y le dice el Señor, tengo algo contra ti. And the Lord says, I have something against you. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que he hecho mal? He said, Lord, what have I done that's wrong? Dice, es que no estás enseñando a mi pueblo a honrarme y a darme. You're not teaching my people to honor me and to give to me. No estás enseñando a mi pueblo a dar mis diezmos y mis You're not ofrendas. teaching my people to give my tithe and my offering. Y le dice, Señor, And he said, pero Lord, tú sabes que esta gente no tiene ni en qué caerse muerta. O sea, you no know sé that si- these si- people have nothing to fall flat on. They have nothing. no tienen, Señor. They have Y nothing. le dice, no, no digas que no And tienen. he said, no, don't say they don't have, Porque yo los quiero sacar de la because I pobreza. want to take them out of the Los poverty. quiero sacar de la I want to take escasez. them out of the lack. Y él empezó a enseñar And he began to teach, el honrar al Señor. honoring the Lord. La próxima semana The next week, llegaron las the personas people came con huevos de gallina. with eggs. Llegaron con una gallina. They came, Hen, yeah, Hen. a hen. a hen.
Llegaron con diferentes They animales came with different animals y los pusieron en la ofrenda. and they put it in the offering, Huevos de ofrenda, eggs in the offering, gallinas en la ofrenda, hens in the offering, porque era lo que tenía. because it's what they had. ¿Y sabe qué sucedió? And you know what happened? La palabra del también trajeron diferente maíz, They also brought different grains, wheat. trajeron y Dios empezó a and bendecirles. God began to bless them. ¿Por qué? Why? Porque Dios Because God nos ha dado el poder has given us the power de su bendición of His blessing a través de la through obediencia. obedience. Amén. Amen. Cuando somos obedientes, When we are el obedient, Señor envía su the bendición. Lord sends His blessing. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe that? Uy, no hay mucho gozo. There's not too much joy. Yo sé que muchos de ustedes son obedientes, I know many of you are obedient, pero Dios nos llama but God calls us a que podamos resolver to be able to resolve los problemas de the otros problems of others. cuando hablamos la palabra When we speak the word y decimos a las and personas we sin say to temor, people without fear, Dios quiere cambiar tu God situación. wants to change your situation. ¿Cuántos de ustedes conocen personas How many of you know people que tienen que cambiar su situación? that their situations need to change? ¿Cuántos conocemos personas? How many of us know people? Déjeme decirle esto con todo amor. Let me tell you this with all love and all due respect. Tal vez en usted Maybe in you, Dios ponga la instrucción God will put the instruction de la palabra of the word que ellos tienen que obedecer that they need to obey para salir de esa situación. to come out of that situation. Si tú te consideras que eres una persona que resuelve problemas, If you consider yourself a problem solver, Dios quiere usarnos. God wants to use us. Amén. Amen? Dios nos quiere usar God wants to use us de una manera poderosa. in a powerful way. Dios nos va a usar God will use us de una manera poderosa. in a powerful way. ¿Cuántos creemos que Dios nos va a How usar? many of us believe that God will use us? Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Y con eso terminamos Gálatas And with this, 3:3. we'll finish Galatians 3:13. Dice la palabra The word says que Jesucristo that Jesus Christ tomó toda maldición took every curse sobre su cuerpo. upon his body. Tomó toda maldición He took every curse sobre su ser over his being para poder libertarte to be able to deliver you de toda maldición generacional, from every generational curse, de toda maldición que haya estado por generaciones from every curse that has been around for generations, afectando tu salud. affecting your health. Pero uno lo tiene que aplicar. But you need to apply it. Esto no es automático. This is not automatic. Tú lo tienes que reclamar. You need to claim it. Tú lo tienes que You aplicar. need to apply Lo it. tienes que You creer. need to believe it. Hace 12 años 12 years ago, estaba sacando mi análisis de sangre I was doing blood work para entrar en una nueva aseguranza de vida. for a new life insurance, Y me declinaron la aseguranza. and they declined the insurance. Y fui con mi doctora. I went to my Y mi doctor, doctora me dijo and my doctor told me que tenía un problema. that I had a problem. Y me dice, tú tienes el hígado de un bebedor, And she said, you have the liver of a drinker, heavy drinker. of a heavy drinker. Y le digo, yo no tomo. And I said, I don't drink. Pero ¿sabes qué? But you know what? Mi papá My dad estuvo a punto de morir de cirrosis y de was about hepatitis. to die from hepatitis and cirrhosis Cuando tenía casi los 40 años. when he was around 40 years old. Y mi abuelo And my grandfather murió a esa edad died at that age de cirrosis y de of hepatitis cirrhosis and hepatitis por tanto tomar. because he was a heavy drinker. Entonces el enemigo So the enemy estaba usando la puerta de la was herencia using the door of the inheritance para venir to come, y sin yo and saberlo, without me knowing it, porque ese es el problema. because that's a A problem. veces tú no lo sabes, Sometimes you don't know, pero está actuando la muerte, but death is acting está actuando la the maldición. curse. Y cuando la doctora me dijo lo que estaba And when the sucediendo, doctor told me what was happening, yo empecé a tomar la autoridad. I began to take authority ¿Por qué? Why? Porque el Señor because the Lord vino came a redimirme to redeem me de toda maldición. from every curse. Amén. Amen. Y yo tengo que And I creerlo, need to believe it. que
mi cuerpo that my body y mis futuras and my generaciones, future mis generations, hijos, my children, ya no tocará it will not touch. esa maldición sus vidas. That curse will not Lo touch their tengo que lives. I creer. need to believe it. Por eso es que como creyentes That's why as believers, tenemos que we entender need to que understand Dios nos ha dado that God has given la to us solución the solution a nuestros to our problemas. problems. Él se convirtió He became en a maldición curse para darnos to give us la bendición. the blessing. ¿Lo podemos entender? Can we understand that? Si Él se hizo maldición, If he made himself a curse, ¿para qué? for what? Para poder romper To be able to break el the poder power de toda of maldición. all curses. Pero tú tienes que tomar esa But palabra, you need to take that te word, tienes que apropiar de la you need to palabra take ownership of that y word decirle al Señor, and say to the Lord, Señor, Lord, gracias, thank you porque tú ya pagaste because you've already el paid the precio price por mi for sanidad, my healing, por mi libertad, for my y freedom, por romper and for breaking toda maldición all generacional. generational curses. Cuando uno lo empieza a When you declarar begin to declare y that empiezas a and begin creerlo, to believe it, empiezas a activar la you begin bendición. to activate ¿Y the qué es blessing. la And bendición? what is the blessing? Lo que te saca What takes you de la out enfermedad from sickness a la sanidad. to healing. Lo que te saca de la What takes you from pobreza poverty a la abundancia. to abundance. Lo que te saca de What las takes you from tinieblas darkness a la luz. to light. Por eso el Señor quiere traer That's why the Lord wants to bring una conciencia an awareness de que tú eres bendición. that you are a blessing. Dios te ha hecho bendición. God has made you a Si blessing. tú crees lo que la palabra del Señor If you dice, believe what the word of the Lord lo que says, Dios le dijo a Abraham, what God said to Abraham, esa palabra que Dios le dijo a that Abraham, word that God gave to tú y yo Abraham, somos herederos de you esa and I palabra. are heirs of that word. Porque Abraham Because fue el Abraham padre de la fe. was the father of Y faith. como padre de And la as a fe, father of faith, cuando yo creo, when I yo believe, también I activo also activate esa palabra de that word Dios of God en mi vida, in my life, en la vida de mis in the hijos, lives of my en children, la vida de mis and in nietos, the lives of my en la vida de grandchildren, mis and my nietos. Y si el great-grandchildren. Señor tarda And that the Lord todavía, delays even more, 1000 generaciones 1,000 generations serán shall be bendecidas blessed por la palabra by the word que está saliendo de that mis is coming labios. out of my lips. Yo quiero preguntarte, I want to ask you, ¿cuántas cosas quieres cambiar how en tu many vida? things do you want to change in your life? El Señor nos dice esta The Lord mañana, says to us this morning, yo soy I am el que the transforma one who tu transforms condición. your condition. Yo soy el que trae I am the one who brings solución the solution a tus problemas. to your problems. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe that? Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name, Gracias, Señor, thank you, Lord, porque tú eres el que resuelve because you are the one who resolves nuestros our problemas. problems. Señor, tu palabra nos Lord, dice, your word says to us, trae a mí bring to me tus cargas. your burdens. Y dice el Señor, And y the Lord yo says, te haré and descansar. I will make you rest. El Señor te dice, por nada estés The afligido, Lord says, do not be afflicted for anything, sino que sean conocidas tus but let your peticiones petitions be made known con acción de with gracias. thanksgiving. Y la paz que sobrepasa todo And the peace entendimiento that surpasses all understanding va a guardar tu will corazón keep your heart y va a guardar tu and mente keep your mind en Cristo in Jesús. Christ Jesus. Yo declaro en el nombre de I declare in Jesús, Jesus' name, a través de esta palabra through this profética, prophetic word, Dios le dijo al profeta, God said to the prophet, yo ya ordené a una viuda I que te already sostenga. commanded a widow to feed you. Y el día de hoy, cualquiera que sea tu situación, And today, whatever your situation el is, Señor the dice, Lord yo says, ya ordené I have already que commanded esa that situación that situation sea tomada would be taken bajo el poder de mi under the espíritu power of my para spirit que sea so removida that it would be de removed tu vida. from your life. Cualquiera que sea tu Whatever situación, your situation is, Gálatas 3:13 dice, Galatians 3:13 Él says, ya se hizo una He made maldición himself a curse para to liberarte deliver de you toda from maldición, all de curses, toda from all enfermedad, de sickness, toda escasez, from all lack, de todo lo que estés from pasando. everything that you're going El through. Señor The dice, Lord says to es you, roto en tu it is vida, broken in your life es roto en tu It is vida broken in a your life través de la through the sangre blood de mi Hijo of my Jesucristo. Son Jesus Yo te Christ. bendigo I bless y you declaro and I que declare la solución that the solution ya está en is camino. on its way. La Biblia The dice, Bible says buscarás a tus that you will enemigos seek your enemies y no los and you will not encontrarás. find them. Buscarás tu You will problema seek your y problem no lo and you will not encontrarás. find it. ¿Por qué? Why? Porque el Señor ya lo Because the tomó, Lord already took it, ya lo llevó He took it, y grabbed it, ya Él ha sido glorificado. and He has already been glorified. Lo único que te espera The only thing that is waiting es for la you gracia de Dios is the grace of God a través de su bendición. through His blessing.
Te bendigo I bless you en el nombre poderoso de in Cristo Jesus' Jesús. mighty, powerful name. Amén. Amen. Te esperamos la próxima semana. We'll see you next week. Bendiciones. Blessings. Es un aplauso, Señor. Give the Lord a hand.